Junto con esto también un problema de investigación debe ser suficientemente claro, es decir, debe establecer relaciones entre variables, cuáles son los elementos que componen lo que yo quiero realizar, sea cualitativo o cuantitativo, cuál es el dominio o el hecho que yo voy a examinar. Son variables que se relacionan de un modo, son implementaciones que yo quiero analizar y ver su impacto, son capturas de percepciones, de creencias, de vivencias que yo quiero ser capaz de visibilizar. ¿Qué es lo que quiero hacer en definitiva? Eso tiene que estar con mucha claridad en el planteamiento del problema. Debe ser significativo para ustedes. En general, la potencia de una investigación es estar determinada porque sea particularmente relevante para quien investiga, porque ese es un elemento que motiva a una investigación profunda y además permite que uno haga mayores esfuerzos para que esa investigación se lleve a cabo. Por tanto, es necesario que ustedes sientan que esa investigación los interpela, los motiva. Debe ser relevante porque ¿cuál es el aporte? ¿Qué justifica que nosotros estemos haciendo una investigación? ¿Va a llenar un vacío en un espacio que no hay conocimiento? ¿Va a permitir que yo haga una mejora en la práctica educativa? ¿Va a permitir complementar una necesidad perentoria? ¿Qué es lo que justifica? ¿Esa justificación es teórica, es práctica, es metodológica? Yo tengo que encontrar elementos que permitan justificar que la problemática que yo abordo es razonable y que va a contribuir adecuadamente a la investigación en el ámbito educativo. Pero además de eso, nosotros podríamos tener un clásico, una investigación en un área, y ver si en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo actual, esas ideas pueden tener sentido. O si se hizo una investigación en otro espacio, nosotros hacer una investigación replicada para ver si en el contexto chileno, por ejemplo, esos elementos que se han arribado en otra realidad se pueden contrastar en Chile de igual forma. Pero sobre todo una investigación debe ser resoluble. Es decir, yo no puedo hacer una investigación en la cual los resultados de mi investigación estén supeditados a políticas nacionales, a elementos externos que yo no voy a poder acceder. Entonces lo primero que tengo que hacer es que mi problema tiene que ser abordable dentro del dominio del tiempo que yo voy a pasar. Ustedes van a estar en un proceso de titulación en el año próximo y en ese espacio de tiempo tienen que llevar a cabo la investigación en su práctica, en paralelo a su práctica o en un espacio distinto de eso. Entonces tiene que preguntarse, ¿tengo acceso? ¿Tengo recursos? ¿Tengo tiempo? Y eso es relevante para acometer la investigación. ¿Qué debo hacer? Debo revisar la bibliografía, debo revisar los antecedentes, debo hacer una búsqueda exhaustiva de la información, revistas especializadas. La universidad tiene una serie de bases de datos que son tremendamente importantes, donde se está publicando lo más reciente respecto del fenómeno que yo intento investigar. Hoy día es de fácil acceso, los motores de búsqueda son muy adecuados y las revistas son de acceso abierto. Pero no solo en tema de literatura escrita, también hay expertos a los cuales yo puedo acudir y que uno puede contactar para obtener información relevante. La investigación bibliográfica o de referencia o con expertos me va a permitir formular con mayor claridad mi problemática, señalar cuál es la contribución particular que yo voy a establecer con respecto a la nueva investigación y tener claridad respecto de formular los objetivos de investigación. Yo he de preguntarme si mi investigación tiene asidero desde el punto de vista teórico, si voy a respetar los elementos éticos, por ejemplo, consentimiento informado, si voy a trabajar con menores, si tengo que entender que la investigación se desarrolla en un contexto donde no puedo exponer a los sujetos de investigación, individuos de investigación o personas o estudiantes que van a formar parte de la investigación a premios ilegítimos, que yo por ejemplo, tenga una información confidencial y yo la voy a hacer pública, o pueda causar un daño físico o psicológico. Todos esos elementos están contenidos en protocolos, como el de Singapur, el Helsinki, o los principios éticos de APA. Eso ustedes cuando hagan una investigación tienen que asumirlo.
porque eso forma parte de la deontología de un investigador. Antes de realizar una investigación uno debe entender que hay una aceptabilidad ética de la información de la investigación que uno va a realizar. Y esos principios son fundamentales. Desde ese punto de vista, cuando uno tiene meridiana claridad respecto de cuál es la problemática y ha ido aquilatando, definiendo, contextualizando la investigación, recién ahí uno puede entender cuál es el método más adecuado para responder a esas preguntas. Y cuando uno tiene preguntas, la pregunta fundamental de investigación va a requerir una acción encaminada a resolver y dar respuesta a esa pregunta. Y eso constituirá el objetivo general de la investigación. La subpregunta, es decir, la forma en que yo sistematizo y doy cuenta de esa pregunta fundamental y la descompongo en preguntas aproximadas, van a dar origen a los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque esas son las acciones que yo voy a emprender para dar cuenta de esa problemática fundamental. Esa es la forma en que se establece una problemática.